Bienvenidos un día más a su canal de confianza, el lugar donde la verdad del mundo del espectáculo se revela ante sus ojos. Estoy aquí, como siempre, lista para desmenuzar hasta el último detalle de los dramas, los romances y las sorpresas que nos regala el universo de las celebridades. Y hoy prepárense porque traigo una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de Hollywood, bueno, de Turquía, en este caso. Una noticia que ha sacudido las redes sociales y que ha puesto a los fans al borde del colapso nervioso. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismísimos Eda y Serkan de Love is in the Air. La pareja que nos enamoró, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, y que, lamentablemente, nos rompió el corazón cuando anunciaron su separación. Pero, agárrense fuerte. Porque parece que el destino, o quizás la química imparable que existe entre ellos, tenía otros planes. Hoy vamos a hablar de los rumores, cada vez más insistentes, de una posible reconciliación secreta tras la reciente gala benéfica a la que ambos asistieron. Sí, lo has oído bien. Reconciliación. La palabra mágica que todos los fans de Anker estaban esperando escuchar. Antes de que me lancen tomates, les aclaro que esta información se basa en fuentes cercanas a la pareja, en observaciones de los fans más perspicaces y en la interpretación de algunas señales que a simple vista podrían pasar desapercibidas, pero que analizadas con lupa, revelan un panorama muy interesante. Y por supuesto en la efervescencia colectiva de las redes sociales, donde la verdad y la fantasía a menudo se entrelazan de maneras fascinantes. Pero antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor muy especial. Si son tan fans de Hande y Kerem como yo, y si quieren estar al día de todas las novedades, exclusivas y chismes jugosos del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, rápido y les garantiza no perderse ni una sola actualización. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Se los agradecería enormemente. Ahora sí, vamos al grano. Como todos saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja del momento gracias a su arrolladora química en la exitosa serie Love is in the Air. Su romance traspasó la pantalla y se hizo realidad, deleitando a millones de fans en todo el mundo. Durante un tiempo fueron la encarnación del amor perfecto, la pareja ideal que todos querían imitar. Era una fantasía hecha realidad, un escape de la rutina diaria que nos permitía creer en la magia. Desde portadas de revistas hasta entrevistas televisivas, cada aparición pública era un torbellino de amor y admiración. Pero lamentablemente, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para sus seguidores, que no entendían qué había pasado. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos y variados: incompatibilidad de agendas, presiones profesionales, diferencias personales. Lo cierto es que ninguno de los dos confirmó nunca el motivo real de su separación, dejando a sus fans con la incógnita y el corazón roto. Fue un silencio ensordecedor, que alimentó aún más las especulaciones y las teorías conspirativas. Los fans analizaron cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que explicaran el inexplicable. Desde entonces ambos han seguido con sus carreras por separado, tratando de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Hande se ha enfocado en sus proyectos como actriz y embajadora de marcas de lujo, consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su imagen ha evolucionado, mostrando una faceta más madura y sofisticada. Kerem, por su parte, ha explorado nuevas facetas como productor y guionista, demostrando su ambición y su talento detrás de las cámaras. También ha participado en proyectos internacionales, expandiendo su horizonte profesional. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por distanciarse, los fans de Anker nunca perdieron la esperanza de una posible reconciliación. Y parece que sus plegarias han sido escuchadas. O al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. La gala benéfica a la que asistieron recientemente Hande y Kerem ha sido el detonante de todos los rumores. Si bien ambos llegaron por separado y se esforzaron por no coincidir en el Potokal, los observadores más atentos notaron una serie de detalles que sugieren que la chispa entre ellos aún no se ha extinguido. Era como un juego del gato y el ratón, donde ambos intentaban evitarse, pero la tensión era palpable. Los fotógrafos, conscientes de la expectación, hicieron todo lo posible por capturar una imagen que los reuniera, aunque fuera de manera accidental. Para empezar, varios testigos aseguran haberlos visto intercambiando miradas cómplices durante la noche.
Miradas que, según dicen, transmitían mucho más que simple cordialidad. Era una conexión silenciosa, un lenguaje que solo ellos entendían. Algunos incluso afirman haber visto una sonrisa fugaz en el rostro de Kerem cuando Hande pasó cerca de él. Además, fuentes cercanas a la organización del evento afirman que Hande y Kerem solicitaron estar ubicados lo más cerca posible el uno del otro durante la cena. Un detalle que, aunque podría interpretarse como una simple coincidencia, ha alimentado aún más los rumores de reconciliación. ¿Casualidad o causalidad? Esa es la pregunta que todos se hacen. Pero la prueba más contundente, según los fans más acérrimos, se encuentra en las redes sociales. Algunos usuarios han analizado minuciosamente las fotos y vídeos del evento, y han encontrado una serie de pistas que apuntan a una posible reconciliación secreta. Por ejemplo, algunos notaron que Hande y Kerem llevaban accesorios similares, como pulseras o anillos, que podrían ser un símbolo de su renovado vínculo. ¿Un guiño intencionado o una simple coincidencia de gustos? La controversia está servida. Otros, más audaces, aseguran haber descifrado mensajes ocultos en sus publicaciones de Instagram, mensajes que estarían dirigidos el uno al otro. Un verdadero trabajo de detectives, que requiere una dedicación y una pasión dignas de admiración. Sé que todo esto suena un poco a teoría conspirativa, pero les aseguro que los fans de Anker son expertos en detectar este tipo de señales. Han seguido su relación desde el principio y conocen todos sus gestos, sus miradas y sus códigos secretos. Son capaces de analizar cada detalle, cada matiz, hasta encontrar una conexión donde otros solo ven casualidades. Por lo tanto, no podemos descartar por completo la posibilidad de que estén en lo cierto. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem han mantenido una relación de amistad muy fuerte a pesar de su separación. Siempre han hablado el uno del otro con respeto y cariño, y han dejado claro que se tienen un gran aprecio. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que, con el tiempo, esa amistad haya evolucionado hacia algo más. La línea entre la amistad y el amor es a veces muy delgada, y es fácil cruzarla sin darse cuenta. También hay que considerar el hecho de que ambos son jóvenes, exitosos y muy atractivos. Es normal que tengan relaciones con otras personas, pero es evidente que la química que existe entre ellos es única e irrepetible. Quizás se hayan dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, y que están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. El amor verdadero, como dicen, siempre encuentra el camino de regreso. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Hasta que Hande o Kerem no confirmen o desmientan los rumores, no podemos dar nada por sentado. Pero la verdad es que las señales son cada vez más evidentes, y la esperanza de una reconciliación se mantiene viva entre sus fans. Es una llama que arde con fuerza, alimentada por la nostalgia y el deseo de verlos juntos de nuevo. De hecho, algunos medios de comunicación turcos ya han publicado noticias sobre la supuesta reconciliación, basándose en fuentes anónimas cercanas a la pareja. Según estos medios, Hande y Kerem estarían viéndose en secreto desde hace algunas semanas, y estarían intentando mantener su relación alejada de los focos mediáticos para evitar presiones externas. La discreción es clave en este tipo de situaciones, donde la atención mediática puede ser abrumadora. Incluso se rumorea que estarían planeando un viaje juntos en los próximos meses, para celebrar su reconciliación y afianzar su relación. ¿Un destino romántico en una isla paradisíaca? ¿Una escapada a una ciudad europea llena de encanto? Los rumores son infinitos, y cada uno es más emocionante que el anterior. Por supuesto, todo esto son solo rumores, pero la posibilidad de que sean ciertos es cada vez mayor. Personalmente creo que sería maravilloso que Hande y Kerem se dieran una segunda oportunidad. Son una pareja que se complementa a la perfección, que se admira y se apoya mutuamente. Y sobre todo, son una pareja que se ama. Creo que se merecen ser felices juntos, y que su reconciliación sería una gran noticia para todos sus fans. Sería la confirmación de que los cuentos de hadas sí existen, y que el amor puede superar todos los obstáculos. Pero independientemente de lo que ocurra, lo importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que consideren mejores para sus vidas. Como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarles en todo momento. Nuestro papel es el de admiradores, no el de jueces. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado en secreto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema.
Quiero saber si comparten mi entusiasmo, o si son más escépticos. En resumen, hemos analizado los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin tras su asistencia a una gala benéfica, basándonos en observaciones de fans, detalles en redes sociales y reportes de medios turcos. Si bien no hay confirmación oficial, las señales apuntan a que podría haber una segunda oportunidad para esta querida pareja. Hemos explorado las posibles interpretaciones de cada detalle, y hemos dejado espacio para la especulación y la fantasía. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus teorías y opiniones sobre esta posible reconciliación. ¿Será cierto que el amor siempre encuentra un camino? ¿O será que estamos viendo espejismos donde solo hay amistad? Y para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarse de estar siempre al día de los últimos chismes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida, pero siempre con respeto y responsabilidad.